Sí que es una realidad, que uno se sienta como en casa. Y vuestra amabilidad, vuestro cariño al llegar y vuestros también el confort que sentimos, de verdad que es algo que se agradece, porque en eso se manifiesta el creyente, ¿no? El creyente se manifiesta no en lo mucho que sabe de la Biblia, que es bueno saber mucho de la Biblia, pero en que nos amamos unos a otros. Cuando entras en una iglesia donde nunca has estado y te reciben con un cariño, entonces es que esto es lo real, esto es lo normal. A lo mejor nunca has entrado, no somos de otra incluso país o de otro lugar, pero el Señor es el mismo y servimos al mismo Señor y somos hijos del mismo Dios. Qué bueno es saberlo eso. Así que de verdad muy agradecido por vuestro cariño y también ahora por vuestra atención. Ahora tenemos que ir desconectando de los pensamientos que tengamos y vamos a ir pensando en Marcos, que ya estamos finalizando Marcos poco a poco. Yo creo que sí que es cierto que estos últimos capítulos son necesarios frenarte, porque realmente la historia de Marcos, que comenzaba diciendo el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, es eso, es la historia del Evangelio que tiene su clímax, su máxima expresión, y lo que donde va a desembocar es en este día. El Señor lo dijo muchas veces, lo hemos visto en Marcos capítulo 8, en Marcos capítulo 9, en Marcos capítulo 10, por 3 ocasiones el Señor dijo: voy a Jerusalén a morir. Así que era algo importante. A veces pensamos que lo importante eran los milagros, lo importante eran las predicaciones que hizo el Señor, que lo eran, pero el propósito por el que vino a este mundo era ese. Las personas piensan que Cristo vino solamente a poner una fecha al calendario, antes y después de Cristo, a dar un buen ejemplo, un líder religioso, y lo era, entre comillas, lo de religioso. Pero Él no vino a esto, Él tenía un propósito. Todos venimos a este mundo, lo siento recordárnoslo, pero a morir. ¿Lo sabéis que venimos a morir? El día que nacemos empieza la cuenta atrás. Él vino y sabía la cuenta, sabía el día, sabía el momento. No ha llegado mi hora, no ha llegado mi hora, decía muchas veces. Pero cuando llegó, nadie me lo vais a impedir. Pedro, no, ten cuidado, maestro, no, nadie. Así que vamos a Marcos y quiero leer, me imagino que el 21 se ha leído, aunque en la Biblia Reina Valera viene en este párrafo, es cuando se nos cuenta que Simón de Cirene le obligaron a tomar la cruz de Cristo para llevársela al Calvario. Y nosotros vamos a seguir leyendo desde el 22 en adelante hasta el 32, en el cual dice así: y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Estoy leyendo en Marcos 15, pues acaso nos hemos perdido. 15, 22. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le vieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito en su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza, diciendo: va, si tú derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas. Tú que derribas, ¿no? Sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, el Rey de Israel, desciende ahora de la cruz,
para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Que el Señor bendiga su palabra. Qué lamentable, diríamos. ¿Os dais cuenta que Marcos no se centra en toda la agonía que era la crucifixión? Parece que explica cosas muy puntuales. No se centra a lo mejor como Juan, que se entiende más en explicar lo que sucedió, o Lucas, es más un estilo a Mateo, que es más conciso en la explicación. Recordemos que Marcos está escrito para nosotros, romanos. Yo sé que no somos romanos, pero somos latinos, ¿no? Todos nosotros somos latinos, o la gran mayoría. Bueno, el muchacho este germano que se ha ido, ese no es latino. Pero nosotros, la mayoría que estamos aquí, somos latinos. Latino significa que venimos de una región pequeñita ahí en Roma, encima de Roma, que formó lo que fue el Imperio Romano. Y no es que seamos latinos en raza, ¿no? Sino en cultura, ¿no? Porque luego de raza cada uno somos de un padre y una madre, ¿es verdad? Pero sí tenemos esta idea de que tenían los romanos de la justicia. Marcos está escrito para romanos, así comienza con los hechos que hacían, los hechos. Los romanos eran, como habíamos visto en Marcos, o hemos ido viendo en Marcos, muy de edificar todo lo que han hecho aquí, todo lo que luego los latinos hemos hecho en otros sitios. ¿Por qué? Porque la tendencia del romano era dejar huella por medio de lo que haces. Por eso el Evangelio de Marcos da mucho énfasis a la acción del Señor. ¿Os dais cuenta que es milagro, milagro, milagro? Tú lees y después de esto, y enseguida, y después, y más adelante, y tomó y cogió una barca, y tú vas leyendo Marcos y dices, para. Juan es más tranquilo explicando el Evangelio. Porque está escrito a un romano. El romano es un hombre de acción. Y el Evangelio de Marcos, no lo voy a desvelar, pero acaba con un romano diciendo una frase. Al pie de la cruz. Es el Evangelio que nos tiene que llamar a nosotros la atención. Por eso es tan escueto. El lugar. Un lugar. Explica. El reparto de la ropa. Una hora exacta. Un acto, un motivo por el cual es muerto. Una descripción de lo que está rodeando la imagen. La imagen, una cruz con dos cruces más. El romano no iba a gastar el dinero del contribuyente, que no había contribuyente, eran obligados, pero era como hoy casi. Pero no lo iba a gastar porque sí, no iba a decir, bueno, pues hoy crucifico a uno y mañana crucifico a otro. No, aprovecho la guardia y crucifico todo lo que pueda en ese momento. ¿Vale? De tal manera que hubo una ocasión que crucificaron a un montón de esclavos en la vía Apia que va a Roma, uno tras otro, en la rebelión de los esclavos en Roma. ¿Por qué? Porque así gastaban menos tiempo, menos dinero, menos recursos, menos esfuerzo. Pero sí que quieren quedar constancia de todo, lugar, hora, cómo, la imagen, para que todo el mundo, el romano que lee ahora el Evangelio, el gentil que lee el Evangelio de Marcos, llegue a la conclusión de que ese hombre ha muerto. Cristo ha muerto. La crucifixión no era un juego, la crucifixión era terrible. ¿Vale? Así que el lugar empieza diciéndoles que llegaron a un lugar, al Gólgota. Nosotros decimos Calvario. Calvario es la palabra latina, pero es la misma. Calvario significa calavera. Gólgota significa calavera. La frase en el griego, que sería el idioma en el que también estaba escrito aquel título, ¿no? Rey de los judíos, es topos, lugar de la calavera. Topos, lugar, cráneos, la calavera. Y a nosotros nos ha llegado
con las dos formas, ¿no? Pero lo importante es cuando en Lucas dice directamente calavera. El lugar, pues diríamos el Santo Sepulcro en Jerusalén. No sé si quienes han ido aquí a Jerusalén. En Jerusalén hay un sitio que se dice la iglesia del Santo Sepulcro. Está dentro de las murallas de Jerusalén. Muy probable sea ese sitio. A mí personalmente me da lo mismo los lugares, ¿no? Pero hay otros que dicen que no, que tiene que estar fuera. Lo que pasa es que la muralla de Jerusalén ha ido cambiando a lo largo de los siglos, ¿vale? Ahí estaba el lugar donde probablemente se llamaba así porque probablemente era donde crucificaban a todos los reos. Fuera de la ciudad, era claro que era fuera de la ciudad. Había una profecía que dice que sería muerto en Jerusalén, pero fuera de la ciudad. Más de 125 profecías fueron cumplidos aquel día en el Señor Jesucristo. Tenemos el lugar para un romano importante, ya tenemos un dato. Es decir, ¿lo crucificaron? Sí, pero eso vamos a... No, en este lugar. Testigos, el mismo Imperio Romano. Le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no la tomó. ¿Qué era esto del vino mezclado con mirra? El vino mezclado con mirra es un narcótico. La mirra es como lo que diríamos un analgésico, quita el dolor, ¿vale? Y el vino, pues ya sabemos lo que puede llegar a hacer el vino si bebes mucho. Te inhibe de todo y si lo tomas con un producto que es directamente quita el dolor, pues era una forma de tener misericordia. La forma más terrible de ejecución, aún así tenía un atisbo, una luz, un rayo de misericordia. El que le diera eso es, tómalo porque vas a sufrir. Pero Jesús no tomó esto. No tomó porque él era consciente de lo que había venido a hacer y quería hacerlo siendo consciente. Hay personas que, sobre todo cuando están muriendo de enfermedades muy dolorosas, el médico te ofrece morfina. A mi hermano, cuando él padeció y murió de cáncer, en las últimas horas le dijo, pide la droga que quieras. Te vamos a echar lo que tú quieras. Y al principio dices, no, porque quiero estar. Cuando ya dices, no, dame lo que sea. Ya sabes que a partir de ahí no vas a poder estar consciente. El Señor quería estar consciente. Vino a hacer la voluntad de Dios. ¿Os acordáis cuando estaba en Getsemaní? No tenía ganas de sufrir. Nadie le gusta sufrir. Pero él dijo, yo he venido a hacer tu voluntad. El Señor quería estar pensando en nosotros. Como hombre podía haber tomado y haber sufrido menos. No te quitaba el sufrimiento. No era morfina, la mirra no es morfina, ¿vale? Pero sí te quitaba algo del dolor. Y él quería estar consciente. Para nosotros nos recuerda de que el Señor quería pensar, cada uno de los que estamos aquí, cada uno de los hombres y mujeres que han pasado por esta humanidad, yo voy a pagar por ellos y yo sé a lo que he venido y quiero que sepáis que lo sé. Entonces, reparten sus vestidos. Un lugar, los romanos tenían claro que tenían que dejar todo escrito. Una práctica romana, es decir, esto es cierto, esto pasó. Hay un lugar y incluso le ofrecieron lo que les ofrecemos siempre a todos los reos. Y ahora una práctica romana, otra más, que es repartir los vestidos. Jugárselo la túnica se la jugaron a los dados o a lo que fuese aquello, con la intención de quedárselo. Y uno dice, ¿por qué ese detalle? Para el romano era normal, el romano dice, es que eso lo hacemos. A ver quién se lleva lo mejor que tenía este. Pero en las Escrituras era una profecía. Repartieron entre mí sus vestidos. Mi pregunta es, ¿cómo es posible que el salmista supiese que se iba a repartir las vestiduras de un reo?
Un judío jamás hubiera repartido las vestiduras de uno que está muriendo. ¿Por qué? Porque es inmundicia. Nadie roba a un muerto, o casi muerto, porque eso es inmundo. Es algo, un sacrilegio. ¿Quién se podía imaginar que iba a venir un imperio que iba a hacer eso? Esto es prueba para nosotros de que la crucifixión fue una realidad. Una hora. Es decir, no solo un lugar, no solo prácticas propias de Roma, como la mirra con vino y el repartirse sus vestidos echando suerte sobre ellos, sino la hora, una tercera hora, cuando le crucificaron, las 9 de la mañana, para nosotros. Los romanos contaban las horas, 1, 2, 3, 4, nosotros las 9 de la mañana. Durante 3 horas es donde pasa todo esto que estamos viendo. Porque después hubo una sexta hora, donde hubo silencio. Hasta entonces no hubo silencio. Todos hablando, todos criticando, todos insultando, escupiendo, amenazando, injuriando, denostando al Señor. Y de repente un silencio. Es como el juicio, la acción del hombre en la cruz y de repente la acción de Dios. Tinieblas, silencio, tristeza. Y luego, ¿qué pasó después? Pues que el Señor habló. Empezó a hablar. Y dice que entregó su espíritu. Aquí tenemos una causa. El 26 dice, el título estaba escrito sobre él, era Rey de los Judíos. Estaba en 3 idiomas, nos dice otro evangelio. El título era más largo. Este es Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Si vas viendo cada evangelio, tú puedes ir formando la frase entera que venía. Pero Marcos, ¿a quién está escrito? Para romanos. Y era interesante que dice el Rey de los Judíos. No existía para un romano otro rey que no fuese César. Y eso sí es un delito. No podían poner uno que ha dicho que va a destruir el templo y no podían poner uno que ha blasfemado contra un dios. Ellos lo hacían todo el tiempo, les daba lo mismo. Tú crees lo que quieras, yo creo lo que me dé la gana. Tenían que poner una causa. Y crucificaron con él, como dato, a 2 ladrones, a uno a un lado y otro a otro. Es decir, la figura de la escena que nos pinta Marcos es sencilla, es Cristo fue crucificado. Mira, la evidencia para la demostración de quién es Jesús tiene que ver si Él murió y resucitó. Si Jesús no hubiera resucitado, ¿qué hacemos aquí? Es vana nuestra fe. Uno más que murió. Si Jesús no hubiese muerto, como algunos quieren decir, por lo cual no resucitó porque no había muerto, hay algunas personas que piensan que no murió del todo. La Escritura nos quiere dar a entender, con esta explicación del Calvario, que sí, Él estaba crucificado. Hubo un periodista americano, ateo, hay una película por ahí, no sé, La evidencia de la resurrección, ahora no me acuerdo del nombre de él, pero él llegaba a la conclusión de que si él podía demostrar que Cristo jamás resucitó, claro, es un poco difícil, bueno, pues voy a demostrar que jamás murió. Y entonces habla con médicos, Él acabó escribiendo un libro acerca de la veracidad de la muerte de Cristo, por consiguiente la resurrección del Señor. Esto es lo que nosotros necesitamos como gentiles, necesitamos señales, necesitamos
evidencias, necesitamos certezas científicas. Y el Señor nos está mostrando aquí que esto no era un mero historia en la que no pasó nada, simplemente pues se le castigó. No, aquí una crucifixión. La palabra cruz, si os dais cuenta, aparece justamente que es la que llevó Simón de Cirene, y a partir de ahí, en el versículo 24 le crucificaron, en el versículo 25 le crucificaron, en el 27 crucificaron con él, en el 30 otra vez la cruz. En tan pequeño espacio de tiempo, la palabra que surge aquí con fuerza es la cruz y la crucifixión. Hermanos, yo creo que el Señor quiere en el Evangelio recordarnos que para que haya Evangelio tiene que haber cruz. La muerte de Cristo es necesaria, es imprescindible. Pedro quería evitarle el sufrimiento y Cristo le dijo, no, yo tengo que ir a morir a Jerusalén. Si os dais cuenta, podríamos dividir este párrafo que estamos estudiando en dos partes. Una, las evidencias hacia nosotros como gentiles. Y otra, las evidencias al judío como judío. Porque a partir del versículo 28 dice, y se cumplió la Escritura. Hasta entonces está diciendo cosas objetivas, hechos claros. Y de repente dice, para que se cumpliese la Escritura. Y entonces entran aquí los que le injurian al pasar, los que le dicen, sálvate a ti mismo, si Dios te quiere. Los que le dicen, si eres el Cristo, el Rey de Israel, como dice aquí el letrero, desciende ahora de la cruz, para que veamos y creamos. ¿Os dais cuenta que esa no puede ser la forma? Es otra evidencia más de que Cristo se quedó en la cruz para morir. Lo vamos a ver después cuando Él entrega su espíritu. Pero ya con este párrafo vemos la decisión absoluta del Señor. Voy a morir por tus pecados. Va a morir por mí. ¿Por qué? Porque no hay otra solución. Porque Cristo no miró por sí mismo. A otros salvó. Sálvese a sí mismo. Es que el Señor no quería salvarse a sí mismo. Él había venido a hacer la voluntad del Padre. ¿Cuál era la voluntad del Padre? Que crean en ti, Jesús, y el que te envió a ti, Jesús. Esta es la voluntad de Dios, que creamos en Jesús. ¿Y qué debemos de creer de Jesús? ¿De que fue un personaje histórico? Eso no te salva. Tenemos que creer y confiar que Él murió en la cruz por nuestros pecados, que Él es el Mesías. Es interesante que ellos decían, salvó a otros. Es decir, por su propia boca, estos judíos, estamos en la parte de la explicación judía, por su propia boca, ellos se condenaban al decirle que le injuriaban, le escarnecían, porque ellos decían, a otros salvó. Es decir, estaban convencidos de que había salvado. Es que era indudable, Lázaro resucitado, la mujer aquella sin flujo de sangre, la hija de Jairo resucitada, el hijo de la viuda de Naín resucitado. Esto es lo más gordo, pero es que ellos vieron a los ciegos ver, a los cojos andar, a los mudos hablar, a los endemoniados ser liberados. Esto lo vieron. Durante todo el Evangelio de Marcos nos está explicando, no es que no lo veían, es que no querían aceptar la realidad de que Él venía de parte de Dios. Así que en un momento dado, en los primeros capítulos, dice, por Belcebú hace esto. Ah, pero lo hace. Vosotros estáis diciendo que lo hace, pero vuestra explicación, en vez de decir, no será el Mesías. No,
Es por Satanás, por Belcebú, el príncipe de los demonios, por el que echa fuera a los demonios. Es decir, estaban convencidos de que Jesús estaba echando los demonios fuera. Pero al mismo tiempo, no querían aceptar que era el Hijo de Dios. Su pecado no era no ver, sino no querer ver. No querer responder a lo que veían con humildad, quebrantamiento. Isaías 57. ¿Qué dice Isaías 57? Con el humilde y el quebrantado de espíritu es con el que habita. Así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es admirable. Con el quebrantado de espíritu. Quebrántate. Ellos no querían quebrantarse. Así que estaban aquí los fariseos, los escribas estos, diciendo, pues si salvó a otro, que salve, que descienda de la cruz para que podamos ver y creer. Esta no es la forma, esta no es la fórmula de Dios. La fórmula de Dios es cree y Él te mostrará. Las personas, ¿saben lo que hacen? Quieren ver milagros para convertirse. Yo te voy a decir, no creas esto, porque no te vas a convertir en la vida. En la vida. Si tú estás esperando ver el poder de Dios para creer en Dios, ¿quién te dice a ti que no serás un fariseo, que buscarás otras explicaciones distintas? Ellos lo hicieron. Dios lo que quiere es que tú creas. Y que una vez que creas, veas la gloria de Dios. Es esta la fórmula. La fórmula no es ver y creer, sino creer para poder ver. En Juan capítulo 11, saltamos un momentín de Evangelio. Ya sé que no es muy común, porque queremos centrarnos en Marcos, pero Juan 11, 40, Jesús le dijo una pregunta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Este es el orden. ¿Tú quieres ver la gloria de Dios? Cree. Dice, el que está dispuesto a hacer la obra de Dios, creerá que las palabras han salido de mí. Uno dice, eso es al revés. Primero tengo que creer que tus palabras han salido de ti para poder hacer tu voluntad. No, primero tienes que estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Es decir, es la disposición del corazón. No nos engañemos. Si no estás dispuesto no vas a creer. Marcos nos dice, en el capítulo 1, versículo 21 en adelante, nos dice que él predicaba la palabra y después ¿qué hacía? Sacaba demonios. En el 2, en Marcos 2, dice que él predicaba la palabra y luego hacía un paralítico que le habían bajado por andar. Y así podríamos ver en el 6.1, en el 6.34, que la fórmula que hemos estado estudiando en Marcos es Cristo predicaba, enseñaba y luego hacía el milagro. Que nos choca porque a veces pensamos, pero nos habías dicho, yo no sé el primero que hizo la introducción, pero me imagino que os dijo, que hizo la introducción, que en Marcos hay muchos milagros. Es un evangelio de acción, de milagro, milagro, milagro. Y resulta que siempre antes de un milagro enseñaba la palabra. Cuando en Marcos 6 está al otro lado del mar, él ve la multitud, dice, tiene compasión de ella. ¿Y qué hace? ¿Los da de comer? ¿Los sana? Se puso a enseñarles. Porque él lo que buscaba era que creyesen la palabra. Lo que te puede hacer salvo a ti no es lo que ves, es lo que crees, lo que oyes, lo que te quedas convencido.
aunque no lo veas. Porque ¿qué es la fe? Hebreos capítulo 11. La certeza. Dígalo. La certeza. Es la certeza de lo que no se ve y la convicción. La Sí. certeza de lo que se espera, la convicción Sí, de sí, lo que no se ve. están perfectos. Lo han dicho bien la hermana. Convicción y certeza. ¿Os dais cuenta que están en contraposición de lo que no vemos? No es necesario ver. La fe es convicción y certeza. Por eso algunos que nos quieren enseñar que la fe te la da Dios o no te la da Dios, eso es mentira. Olvídate. La fe no la da Dios. El Evangelio lo da Dios. La gracia lo da Dios. Pero la fe la tienes que poner tú. Tú tienes que convencerte de que esto es verdad. Hay otro texto que dice que Dios dio fe a todos. Ahí no está hablando de la fe tuya. Está hablando del Evangelio. Es decir, Él ha ratificado que esto es verdad. Eso es lo que significa dar fe de. Alguna vez lo hemos explicado, ¿no? Con el notario. Yo doy fe de. Esto es verdad, dice. Es lo único que significa esa palabra fe. Pero la fe que yo tengo que ejercer es convencimiento pleno. Certeza, aunque no lo vea. ¿Qué dice el Señor? Creo que es en Pedro cuando dice: nos alegramos en Él, aunque por un tiempo no le vemos. Es decir, nosotros nos gozamos y nos alegramos aunque no le vemos. Y el apóstol llega a decir en otra ocasión: y si a Cristo conocimos, ya no le queremos conocer como le vimos. ¿Por qué? Porque lo importante es lo que Él dejó escrito. La palabra es la importante. Estos fariseos ante la cruz no querían creer. Lo habían visto todo, cómo Él había sanado, y no querían creer. ¿Sabéis lo que no querían creer? Venid conmigo a Daniel. Al capítulo 9. Porque ante la cruz dicen: bueno, pero ¿cómo voy a creer a uno que se está muriendo? ¿Cómo voy a creer que este es el rey de los judíos? ¿Qué es un rey de los judíos? Un ungido de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Rey de los judíos era el título que ponía. Él es el ungido de Dios, Él es el Mesías. Daniel capítulo 9. Versículo 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. No, era una evidencia de que este que había sanado a otros y había salvado a otros, ahora está muriendo. Ahora el Espíritu Santo les está apelando a decir: ¿crees que puede ser el Mesías? Ahí tienes la palabra, ¿eh? Rey de los judíos. Un judío no leía solamente el descendiente de David. Él estaba leyendo el ungido de Dios, el Mesías. Ellos estaban contradiciendo la Escritura. Baja para ver y creer. No, perdona. Es que nunca leísteis en Daniel que el Mesías tenía que morir. Es que a veces pensamos que porque había judíos que pensaban que el Mesías no tenía que morir y tenía que gobernar y echar a los romanos, esto era una barbaridad. Un judío piadoso no creía esto ni loco, porque había leído Daniel y sabía que Daniel había dicho que al Mesías lo iban a matar por mano de otros. Lo dice ahí Daniel, podéis seguir leyendo el versículo. Pero se le quitaría la vida. Y ahí están los judíos, reconociendo que tú has sanado y salvado a otros. Y ahora estás muriendo. Él está diciendo, porque aquí no vienen Marcos, pero él ya ha dicho: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y ellos, en vez de llegar a la conclusión: ¿estará el Cristo muriendo como dijo Daniel? ¿Y será este el ungido, el verdadero rey de los judíos? En vez de esto, se quedaron con su mentira.
La mayoría la mantuvo después, aun cuando oyeron que él había resucitado. Tenemos que valorar esto, muy importante. Si llegas a la conclusión de que Cristo ha hecho todo lo que hemos ido viendo en Marcos hasta ahora, y ahora le vemos en la cruz muriendo, y sabemos que las profecías dicen que Cristo iba a morir, Salmo 22, Isaías 53, que el Mesías iba a morir, que el siervo de Dios, el rey de los judíos, iba a morir. ¿Para qué? ¿Qué era lo que pretendía? Seguir salvando a otros. He aquí el Cordero de Dios, había dicho Juan el Bautista, que quita el pecado del mundo. Y el Cordero de Dios dijo: creed, arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Cuál será las buenas noticias? Que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo va a quitar el pecado del mundo? Pues ahora mismo, en este párrafo de Marcos, le vemos en la cruz. En la cruz. Apelando a nuestras conciencias romanas, intelectuales, diríamos, Él va a morir. Y a la idea que tenemos la mayoría ya religiosa de la Biblia, conocimiento de la Biblia tenemos todos, yo creo que casi todos, decir: ¿qué crees tú que estoy haciendo aquí? ¿Qué crees? No tengo que descender. No desciendo, porque si desciendo, no hay salvación para mí. Yo doy gracias a Dios y la gloria a Dios de que el Señor se mantuvo en aquella cruz. Y no era plato de gusto, Getsemaní lo dice, no era plato de gusto. Pero Él se quedó allí haciendo la voluntad de su Padre. Hay que creer sin ver. En Marcos 8 les dijo: voy a ir al Calvario. Y no lo entendían. No había pasado, no había ningún milagro. Era una información que iba a pasar. En Marcos 8, 9, lo mismo. Marcos 10, voy a ir al Calvario a morir. Y cuando estoy en el Calvario, ahora, ¿crees que voy a morir para resucitar? No hay un milagro, hay todo lo contrario. Tú dices: pues ¿cómo voy a creer en alguien que está sufriendo? En alguien que está muriendo. ¿Qué poder va a tener luego sobre mi vida? Alguien al quien le pueden hacer lo que quieran. Pero ellos tenían que recordar que el Señor dijo: no me quitan mi vida. Yo tengo poder para ponerla. Jesús no fue al Calvario. Ellos tenían que haber creído esto. Él está allí voluntariamente, porque ellos habían visto cómo los demonios se les sujetaban. Y ellos lo creían. No lo entendían. En el camino de Emaús, el Señor les tiene que decir: pero ¿no veis que las Escrituras dicen esto de sobre mí? Y les fueron abiertos los ojos. Pero primero, ¿qué les hizo el Señor a aquella pareja en Emaús? Explicarles. Tenéis que creer la Escritura. Y una vez que ellos se gozaron, por eso no lo dejaron ir, ellos decían: háblanos más porque creemos esto. Entonces el Señor les mostró las marcas. Echaron a correr, a decir a los demás que le habían visto resucitado. Tomás se presentó diciendo: yo no creo, yo no sé si esto es verdad. Pero ¿qué le dijo el Señor? Bueno, pues mete las manos. Y Tomás no lo hizo, no metió las manos. Dijo una frase del Antiguo Testamento que es: Señor mío y Dios mío. Solo a Jehová, solo a Yahvé, solo al Señor Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, se le podía decir esto. Tomás no era un incrédulo, creía, pero necesitaba algo donde sujetarse, verle. Y el Señor le dice: bienaventurados los que creen. Paja, que veamos para creer.
Esto es la expresión de alguien que no quiere creer. Solo quiere ratificarse que lo que han hecho y lo que están haciendo es correcto. Enséñame milagros, decía Herodes. Ni le habló a Herodes. Me gustaría terminar con un texto en Lucas, para ver que lo que hemos visto aquí en Marcos es la evidencia de que Cristo tenía que estar en la cruz para morir por nuestros pecados. La evidencia que eso pasó realmente, primero se lo dice a los romanos, dándole los datos de todo, dónde, cómo, quién, con quién estaba, cuál era la causa, todo, y luego a los judíos. Esto es el cumplimiento de las Escrituras. En Lucas, capítulo 16, tenemos una historia que conocemos de memoria, ¿no? Un rico y un Lázaro. Me voy a centrar en lo que dice el rico, en el versículo 27. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento, para que vean un muerto y crean. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Otra vez la idea, tú tienes que creer las Escrituras. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos entre los muertos, se arrepentirán. Es decir, si ven, creerán. Eso es mentira. Eso es la falacia y el engaño de Satanás. Mas Abraham le dijo: si no oyeren a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. Aunque vean, si no quieren creer las Escrituras, no les va a hacer de nada. Porque la fe es creer lo que no ves. Es creer lo que Dios ha dicho con respecto a su Hijo. Es creerlo. Es estar convencido de que Dios nos ha hablado muchas veces y de muchas maneras, y que ahora nos ha hablado en el Hijo, y confío de que lo que el Hijo ha dicho es verdad. Y yo confío de que aquel que está en la cruz ahora muriendo, está muriendo por mis pecados. Esto es lo que tenemos que tener en nuestro corazón. Un convencimiento de que la palabra de Dios es palabra de Dios. No jugar a religión, sino estar convencidos de que Dios habla por medio de su palabra, sencillamente, claramente. No necesitas ser un literato, una literata, no. No necesitas ser una científica o un gran sabio del mundo. Simplemente tienes que estar dispuesto a obedecer su palabra porque crees que su palabra es verdad. Y entonces en ella te va a contar que el Evangelio no son hechos que tú puedes ver, hoy ya no los puedes ver. Son hechos que tú puedes oír que pasaron y creer. Si no crees las Escrituras, da lo mismo. Ellos tenían al mismo Hijo de Dios en la cruz. Ellos reconocían que ha salvado a otros, que ha curado a otros. Daniel 9, ahora está pagando por vuestros pecados. Hay algo que aparece en cuanto a lo que dijeron. Una de las frases que dicen es: decía que éste destruye el templo y en 3 días lo edifica. ¿Os acordáis? Daniel 9 habla de eso. Que se le va a quitar la vida al Mesías. ¿Y qué va a pasar a continuación? Que el templo será destruido. Ellos mismos tenían el poder de conocer lo que iba a pasar, pero no habían atendido a las Escrituras. Así que, hermanos, hermanas, que cuando pensemos en el Calvario, sí, todo el sufrimiento, todo, que pensemos en lo objetivo.
Cristo murió. ¿Lo creo o no lo creo? ¿Cómo puedo estar convencido? Por su testimonio. Yo en una ocasión me decía a mí, pensando, ¿y cómo puedo saber que esto es verdad? Pues llevo 30 y tantos años confiando en un ser que no veo. Que no siento. Algunos dicen, no, es que siento el Espíritu Santo. Pues yo, hermanos, perdonadme, a veces estoy muy triste y no siento el poder y el Espíritu Santo, no lo siento. Siento los problemas que hay en la vida, en el trabajo, en el hogar, mil cosas. No hay un fuego que me sale, no, lo siento, no. Pero ¿qué es lo que me hace mantenerme? Y seguir convencido de que Jesús es real. Su palabra. Esos hombres que murieron a lo largo de la historia, porque vieron a Cristo en la cruz y le vieron resucitado y dieron su vida. Y yo creo el testimonio de Dios, porque hemos creído el testimonio de Dios, que Dios ha enviado a su Hijo para pagar por nuestros pecados. Es nuestra confianza. A veces no vamos a tener... Hay veces que sí, que estás lleno de gozo, de paz y disfrutas. Amén. No estoy diciendo que el Espíritu Santo no nos llene a veces y estemos gozosos, cuidado. Pero no siempre pasa. Yo no tengo que estar gozoso para tener paz. Yo no tengo que estar alegre para tener gozo. Yo puedo tener gozo en medio de las tribulaciones. Y uno dice, pero tú no tienes gozo, si tienes más problemas que... Pero sigo confiando en aquel que en la cruz perdonó mis pecados. Hoy, no cuando creí. Cuando creí eso ya pasó hace muchos años. Ya no me acuerdo ni cómo. Es que no sé. Aunque lo sepa, me da lo mismo. No quiero saberlo. Yo quiero saber lo que creo ahora. Ahora estoy convencido de que el Hijo de Dios murió en la cruz por mí. Que el Hijo de Dios me va a llevar a su lugar. Porque Él quiere. Que el Señor os bendiga a muchos, hermanos y hermanas.